Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Pasado. Espero que estén bien. Estamos en la tercera semana. Espero que hayan Buenas noches, profe. ¿cómo ha pasado? Estamos en la tercera semana, les decía, hay algunas actividades que tienen pendientes de trabajar. La actividad que tienen en esta semana es de este cuestionario específicamente que sí tienen que trabajar obligatoriamente. Así que en este cuestionario se pueden ayudar a través del libro base. En ese libro base están ahí los contenidos, digamos, a través de los cuales pueden tener el cuestionario. Son preguntas más bien en la que les decía que es importante que ustedes puedan contestar haciendo citas bibliográficas y se pueden a través de otros libros también. O sea, lo importante es que ustedes vayan revisando el contenido. No sé cómo te ha ido, María, cuenta. Sí, bien, Lice. Verá, tengo una consulta, mejor dicho, una Perdón. duda sobre el deber del cuestionario. Ya, Ya, verá, a mi parecer yo le saqué 10 preguntas, pero ya. ahí consta de 12 preguntas, Capaz pero que están mal no, numerados. sí, eso le iba a decir que Ya, están, no importa, ya le chequeo. Gracias por avisar. sí, eso, y bueno, esa era mi inquietud, y ahí no, todo Sí has bien. leído, sí has entrado a la guía. La verdad, estos días no, pero Ya. ayer estaba revisando algo del cuestionario de los deberes, entonces me pareció algo raro ahí en las preguntas. Ya, ajá. Para eso Porque le quería te voy, preguntar les para voy a, ingresar. les voy a compartir, te voy a compartir la guía. Aquí esta es la guía que tienen para cada semana. Entonces, sí es importante que vayas viendo porque ahí está el contenido bastante resumido, digamos, de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Está algunas bibliografías, aquí está, por ejemplo, en la primera semana, ahí estaba el contenido de lo que es cultura, las diferentes características que tienen, los retos de lo que es la cultura, los tipos de cultura. Y son, como te decía, son contenidos bastante el cambio en la cultura y son súper importantes que ustedes los vayan revisando. Eh, para qué es la cultura. La segunda semana tenían del clima organizacional y que hablamos la semana pasada que les di ahí una, hicimos un análisis de lo que es el clima, ¿no? La organización de los elementos que forman parte del clima. Aquí tienes un esquema súper fácil de entender, porque ahí son todos los elementos que forman parte del clima organizacional. Entonces, si tú ves el gráfico, es bastante fácil de entender. Aquí, cuáles son las etapas del estudio, etapas de estudio del clima organizacional, que también es súper visual y esto les va a ayudar a entender muy fácilmente. Aquí en este tenemos las preguntas que sería bueno que ustedes las vayan revisando. Y en la tercera semana, que es esta semana, están comprender los fundamentos del comportamiento organizacional. Entonces ahí, ¿qué es el comportamiento? Las características, los niveles que tenemos de estudio del comportamiento organizacional, que ahí les decía que el comportamiento organizacional tiene tres niveles, como es el nivel individual, que está relacionado con el estudio del ser humano, ¿no? Y para eso se ayuda de la psicología, porque estudia las características de personalidad, las motivaciones, estudia lo que son aptitudes, lo que son actitudes, eh, las características que tiene el ser humano en cuanto a sus habilidades, cuál es la diferencia entre actitud y actitud. Entonces, todas esas cosas estudia en el primer nivel, que es individual,
y eso está relacionado con el estudio de la psicología. Lo que está a nivel grupal, que está relacionado con el estudio de lo que es el liderazgo, lo que es el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y luego a nivel organizacional, que son ya la especificidad de cómo los grupos funcionan a nivel de organización, cómo está estructurada los niveles jerárquicos, cómo está el proceso de liderazgo. Entonces, estos tres niveles son los que estudia el comportamiento organizacional. Aquí ustedes tienen un modelo, ¿no? Donde hay variables. Por ejemplo, aquí hay la variable individual que te decía, que es las diferencias individuales, las percepciones que tienen las personas de manera individual, la motivación, la satisfacción en el trabajo. A nivel grupal, lo que te decía, lo que es el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la dinámica intergrupal y las variables organizacionales que están relacionadas con el diseño de la cultura, de la organización, la cultura, los procesos de trabajo. Entonces, esos son los niveles de estudiar el comportamiento organizacional. Y para eso hay diferentes desafíos que tiene la materia. Uno de los desafíos que tiene la materia es diseñar o implementar un programa de cambio. Un programa de cambio puede ser a nivel igual individual, a nivel grupal o a nivel organizacional. Las personas que trabajan en talento humano pueden hacer ese tipo de programas. Por ejemplo, hacer un programa de cambio en cuanto a la motivación, hacer un programa de cambio en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a cómo mejorar la satisfacción de los colaboradores, cómo motivarles, como les decía, a través de diferentes, cómo manejar diferentes estrategias, cómo mejorar el clima laboral. Entonces, el desafío más grande de esta materia es que ustedes aprendan a eso, a implementar programas de cambio. Y esto ayuda obviamente a mejorar la calidad y productividad de los colaboradores. Si hacen un plan de mejora, ese plan de mejora cambiará sustancialmente la forma de comportamiento de los colaboradores. Luego tienen uno de los desafíos importantes que tiene también la materia, es este de manejar la diversidad laboral. Entonces hay grupos que están relacionados con la diversidad. Y en la presentación que tienen, ahí está la diversidad laboral en cuanto, por ejemplo, al estudio de personas que son de nacionalidades distintas, por ejemplo, cómo aprovechar esas características culturales distintas dentro de una empresa, cómo ayudar a que dentro de la empresa se aproveche, por ejemplo, las capacidades que están relacionadas con el manejo de habilidades distintas. Hay una diversidad en el manejo de las personas. Por ejemplo, la religión también. La religión es parte de trabajar en el respeto a las diferencias. La discapacidad, por ejemplo, la discapacidad intelectual o la discapacidad en cuanto a lo físico, en cuanto al manejo de las y dentro de lo senso perceptivo, ¿no? Por ejemplo, una persona sorda, una persona que no puede mirar, cómo las empresas aprovechan esta diversidad laboral, pero también dan atención a esa diversidad. ¿Qué dices, Meli? Disculpe, profe, algunos compañeros dicen que no pueden ingresar a la tutoría. Por, No sé, es que les sale ahí eh, recurrente, algo así. eh, hazme un favor, voy a enviar, te voy a enviar acá al chat la invitación y si les puedes compartir, no sé si puedas hacerlo. Invitarte, perdón. Ahí, les puedes esto copiar y compartir
¿Sabes qué? Me parece que tenemos tengo uno de los chicos que está en, ¿cómo se llama? Que, que lo tengo en el chat. Déjame ver si lo puedo compartir. Ya les puse compartir. No me deja compartir. Oh, No puedo. Yo ya les traté de enviar, profe. Ojalá que ya con eso ya puedan ingresar. ¿cómo? Ya les envié al grupo de Gracias. nuestros compañeros. Gracias, Karina. Parece que ya, porque ya están ahí. Gracias, Karina. ¿Cómo está, Diego? Si pueden compartir con los compañeros que ustedes tienen el link. eh, Hola, Rocío. ¿Cómo Muy buenas estás? noches, ¿Qué Pilar. pasó? Buenas noches con Con dos todos. personas, yo pensé que estaban, no querían entrar, pero parece que ya. No es que no se podía ingresar. Qué raro, porque María, entraste con el link, ¿no? Con el mismo link. Sí, con el link que está ahí en la plataforma, profe. Ajá, no sé qué pasaría. Bueno, gracias por venir, chicos. Estábamos revisando un poco las actividades que tenían esta semana, un poco de contenido también de la materia. Les había dicho que para esta semana sí les pido que hagan las preguntas. María me decía que están como 12, pero son 10 básicamente, 10 preguntas, pero están mal numeradas. A través de estas preguntas, un poco, ahí tienen el libro base, en donde tienen la información que yo les había pedido. Le estaba diciendo a María que es importante un poco que revisen la guía que tienen, porque en la guía ahí está de manera bastante resumida los contenidos de la materia. Y es fácil de entender, la verdad. Les estaba compartiendo la pantalla para que pueda ver aquí todo lo que tienen el análisis de las semanas, ¿no? De cada una de las semanas. Entonces, en cada una de las semanas ustedes están teniendo un contenido bastante sencillo de entender con gráficos y todo eso, lo que les permite ir avanzando en el conocimiento. Pero sí, o sea, lo que está aquí es súper básico que ustedes tengan, que ustedes vayan leyendo, porque también aquí están estas preguntas que son para ver cómo han ido entendiendo la materia y en base a eso, algunas de ellas obviamente podrían estar inclusive en su prueba en su prueba que tenemos al fin del módulo. Y cada semana tiene ahí el contenido. En esta semana les decía, es el contenido en donde está ya ubicado lo que es el comportamiento organizacional. Aquí está el concepto, les decía que esta materia tiene, lo que les decía la semana pasada, tiene 3 niveles de estudio, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional.
Y aquí en la parte de abajo, inclusive para que ustedes vean, ahí está que la parte individual está relacionada con estudiar las diferencias individuales, lo que es la percepción, la motivación, la satisfacción en el trabajo. Tenemos las variables a nivel grupal que están relacionadas con el equipo, ¿no? Cómo funciona el equipo. En la actualidad se habla mucho del empowerment, ¿no? Que es esa estrategia de empoderar a los colaboradores en la toma de decisiones, ¿no? Y es ese trabajo en equipo que permite fortalecer la relación de manejo de poder y de decisión. Está también lo que es la dinámica intergrupal, cómo funcionan, y la variable a nivel organizacional que está relacionado con el diseño de la organización, cómo está estructurada la organización. Cuando hablábamos de cultura y de clima laboral, yo les decía que cada vez una de las características de la cultura en la actualidad es que haya ya menos esta posición jerárquica en cuanto al manejo de toma de decisiones, sino más bien ya sea como más lineal, donde cada una de las personas que están dentro de sus niveles, de su espacio de trabajo, pueda tomar decisiones. Entonces, ¿cómo están diseñadas las organizaciones? Aparte de construir la cultura organizacional y de los procesos mismos que se dan en el trabajo. Y en cada una de estas, ustedes tienen un trabajo súper importante. Por ejemplo, les decía, cómo ahorita estoy haciendo una investigación, cómo motivar a las personas de la generación Y, ¿no? De las personas que ahora están entrando al mercado laboral, y cuáles son esas características de personalidad, qué es lo que les motiva, qué es lo que hace que se puedan fidelizar en las empresas. Y eso es un estudio constantemente que tienen que hacer ustedes y ver en base a eso qué motiva a las personas. Luego aquí mismo vamos a hablar de motivación, ¿no? en la materia. Y luego les decía que el desafío, ¿cuáles son los desafíos ahora de la carrera? Y el desafío, uno de los desafíos importantes es esto de diseñar, programas de, de trabajo o para cambiar formas de conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía cómo diseñar un programa para motivar, cómo diseñar un programa para fidelizar a los colaboradores, cómo diseñar un programa o diseñar un programa para mejorar el clima laboral, cómo diseñar un programa para mejorar las relaciones interpersonales. Y ese es el desafío. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Mejorar obviamente la satisfacción y la calidad también del trabajo. Y eso es un interés desde las dos líneas. Le interesa talento humano, pero también obviamente le interesa a las organizaciones que busquen este manejo de programas que cambien conductas. En la actualidad hay un montón de estrategias, ¿no? de programas, inclusive, que ayudan en ese proceso. Hoy se habla, la semana pasada les hablaba de que ahora hay estos programas de climas laborales positivos o felices, ¿no? ¿De qué manera yo puedo hacer que la gente se encuentre feliz dentro de los espacios laborales? Luego el manejo de la diversidad laboral, que también decía, es comprender las diferentes fuerzas de trabajo diseñadas desde esas características que tienen los colaboradores. Decía, por ejemplo, la diversidad, la discapacidad intelectual, gente que se incluye dentro de las empresas que tienen una discapacidad intelectual. Cómo la empresa tiene un perfil que se acomode a la característica del individuo versus la necesidad de la empresa también. Porque si yo tomo personas que están con esa característica, tienen que ser atendidas para que ellas también se encuentren satisfechas. No es que yo le cojo y le dejo ahí y no hago un programa que permita que estas personas se encuentren atendidas, se encuentren bien. Por ejemplo, o unas personas que tengan un problema de discapacidad visual o que sean sordos o que tengan un problema a nivel físico, ¿no? Que
Entonces, la atención que nosotros debemos como talento humano analizar es hacer que que se haga adaptaciones para que estas personas estén bien. Por ejemplo, si es físico, adaptaciones físicas. Por ejemplo, que haya rampas, que haya espacios adecuados para estas personas, para, digamos, que se ubiquen en su silla de ruedas, en un espacio adecuado, con dimensiones adecuadas para las puertas. O sea, todas esas cosas son cosas que ustedes deben tomarse en cuenta. Entonces, ¿cómo se maneja esa diversidad laboral en las empresas? Está relacionado con esa individualidad, ¿no? Entonces, les decía también, por ejemplo, las diferencias en cuanto a la religión, porque son características individuales, pero que determinan una conducta diferente. O sea, no es lo mismo, no sé, un testigo de Jehová que un evangélico, y no por discriminar, ¿sí? Sino por respetar las características de ellos y que ellos también se respeten entre los que son parte de la empresa. Entonces, yo respeto las creencias, respeto lo que ellos son. Yo, por ejemplo, trabajo en un lugar en donde son católicos, ¿no? Entonces, respetar esa forma de pensamiento y de conducta que sean parte de la interrelación en la comunidad. Por otro lado, otro de los desafíos que tiene la materia es mejorar la conducta ética. Y es un desafío grande porque las personas deben propender a tener una conducta ética dentro de las empresas. Por eso existen inclusive códigos de convivencia o códigos de conducta ética que están basados inclusive en, la, en el ámbito legal, laboral. Entonces, qué conducta se espera de mí? Que sean conductas sanas para los empleados y que enfrenten menores confusiones y menos conductas malas, ¿no? Por ejemplo, que haya robo, que haya hurto, ¿no? Dentro de las empresas, y se cuida eso. ¿Qué consecuencia tiene? ¿Cuál es la función que ustedes tendrían como talento humano si habría un tipo de conducta como esta, ¿no? ¿Qué deberían hacer ustedes si encuentran una persona que está robando? Les ponía yo el caso y decía, bueno, si una persona roba, no sé, eh, no sé, hojas, algo sencillo, es lo mismo que robar millones o no. ¿Cuál es la conducta como talento humano que deberíamos tener? Eh, hace tiempo tenía una prima que dirige una empresa y decía, se estaban perdiendo cartuchos para las impresoras. Entonces no sabíamos qué pasaba, no sabía qué pasaba hasta que pusieron cámaras en las bodegas y se dieron cuenta que una de las personas que hacía limpieza se robaba. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué conducta adquirir? ¿Qué legalmente hago? Le doy nuevamente una oportunidad o le hago una denuncia, llamo a la policía. ¿Qué harían ustedes? Entonces, son esas determinaciones éticas que son las que ustedes tienen que decidir en algún momento, ¿no? Ahora se habla de los comités éticos, y en las empresas ya hay un comité ético, ¿no? Donde uno puede hacer una denuncia, por ejemplo, de acoso laboral. Haces una denuncia de acoso y desde eso, ¿qué voy a hacer para que no haya o mediar para que ese tipo de conductas no se den? Entonces, a eso se refiere esta parte de manejo de la conducta. Y por el otro lado, también es importante, uno de los desafíos de la materia es que también haya estímulos en cuanto a la innovación y cambio. Cómo las empresas hacen un proceso constante de mejorar en las tareas, cómo los colaboradores cada vez tienen desafíos personales también que innoven, ¿no? Por eso es que una de las características que se pide ahora en las
en los perfiles profesionales es que tenga una capacidad de innovación y de adaptación, porque cada vez las empresas buscan a personas que se adapten a los nuevos cambios, tanto en cuanto a las relaciones interpersonales, tanto en cuanto como a los a los cambios digitales, a los cambios en investigación, a la innovación que se puede dar dentro de la empresa. Y uno tiene que hacer un proceso que le permita que mejore a través de eso el comportamiento y también la productividad. ¿Cuáles son los comportamientos que les decía que se esperan, ¿no?, de los colaboradores? Que sean productivos, que estén satisfechos, que tengan una conducta ética, que eliminen ojalá se elimine el ausentismo, ojalá se eliminara también la rotación de personal, porque eso hace que también las personas y las empresas, la empresa sobre todo, invierta en la formación de los colaboradores y que en poco tiempo salgan de la empresa. Pero hablábamos de cultura la semana pasada y decía que ahora tomando en cuenta las características de los jóvenes. Sabemos que por lo general a veces no duran mucho en los trabajos, pero que les gusta cumplir proyectos desafiantes. Entonces las empresas buscan que sean los proyectos a corto plazo, que se den resultados que puedan impactar inmediatamente con las empresas. Entonces, esta es un poco la utilidad que tiene el comportamiento, ¿no? Es esa mejora continua a través de hacer programas continuamente, de manera rápida y que se puedan adaptar además. Entonces, este es básicamente lo que en esta semana les toca mirar. Ahí tienen ustedes una presentación también sobre los contenidos. Este contenido de esta semana es cortito, pero esperemos que lo vayan entendiendo, ¿no? Y vayan sobre todo revisando los contenidos tanto de las presentaciones que tienen ustedes como en la guía. Y ustedes tienen también ahí el material el libro guía, que es súper interesante porque ahí tienen toda la información. Si ustedes lograrían entender todo eso, leer esa información, sería mucho más fácil para que ustedes construyan el aprendizaje, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo, y que no sea una cuestión solo de cumplimiento, sino de aprendizaje, del autoaprendizaje que les permita a ustedes en este tiempo de la materia poder adquirir esa competencia de conocimiento, ¿no?, que es muy bueno. Entonces, sobre esto, no sé qué pregunta tienen. Yo les había dicho que lean los contenidos, está aquí, que vayan preguntando qué es lo que no tienen claro. Así que bueno, esperaría que ustedes me pregunten. ¿No tienen ninguna pregunta? Dicen, una consulta. Esto de las pausas activas que se dan en las empresas, ¿de qué manera o qué rango influye esto? Esto que tú dices de las pausas activas está relacionada con el hacer programas. ¿Te acuerdas que decía que una de las características o una de las responsabilidades directas que debe tener la empresa es que los colaboradores, que formemos o que planteemos programas para el bienestar o satisfacción de los colaboradores? Y sobre todo las dos cosas, con bienestar y satisfacción. Entonces, las pausas activas están relacionadas con buscar el bienestar físico y emocional de los colaboradores, ¿no? Que haya personas que tengan menores problemas a nivel, por ejemplo, de dificultades físicas. Por ejemplo, el estar sentado mucho tiempo puede producir alteraciones en la columna, el cambiar de actividad puede activar una mayor bienestar. Entonces siempre tiene el objetivo de bienestar y por lo tanto se puede incluir dentro de un programa para
mejorar el bienestar físico y emocional de los colaboradores, ¿no? Entonces, son parte de estos programas que ustedes tienen que implementar, ¿no? Y está relacionado con el comportamiento de las personas. Si yo implemento eso, esperaría que ellos a la larga adquieran un hábito del movimiento, y el movimiento implica sentirme mejor y además prevenir estas alteraciones. ¿De acuerdo? Entonces, es parte de los planes que uno debe trabajar en las empresas. Gracias, Erika. ¿Alguien más? Les decía, por ejemplo, de los manejos de manuales de convivencia, ¿no? De cómo uno tiene que implementar estos manuales para que haya una mejor conducta ética. La conducta ética implica una conducta que beneficie a los colaboradores y obviamente a la empresa. Imagínense si podríamos hacer un código o un manual de convivencia en donde las personas trabajen dentro del manejo de la honestidad. ¿Qué pasa si no hay un manejo honesto del sistema en general, no sé, económico, pero también de conducta? Entonces, el respeto, la no violencia, el que no haya acoso, todos estos elementos ya están dentro de un manual. Nosotros les llamamos el manual de convivencia, que es un código de convivencia, en donde se trabaja cuáles son las conductas esperadas a nivel por ejemplo, de puntualidad, por ejemplo, de cómo deberías utilizar inclusive una conducta de comunicación adecuada. Entonces, está todo eso previsto, pero también se trabaja mucho en que eso sea cumplido dentro de los espacios de convivencia. ¿Qué dice Rocío? Una consulta, en el tema del código de ética, ¿no estaría dentro de las reglas y políticas de la empresa? ¿No sería por ahí como manejarlo de esa manera? Sí. Lo que pasa es que les puedes dar como diferentes nombres, ¿no? Como tú dices, dentro de las normas de manejo de que se espera dentro de la empresa, que estaría relacionada con lo que les decía, qué espero de la conducta del colaborador. O sea, ¿qué es lo que yo espero y cuáles serían las consecuencias si no hay esa conducta? Y eso, a veces, a pesar de que esté escrito, si no hay consecuencias, increíble. Nosotros, es como cada vez nos van poniendo cosas que nos ayuden a controlar esa parte. Digamos que lo de puntualidad. Antes se utilizaban, no sé si recuerdan ustedes, aunque ustedes son jovencitos, teníamos como unas tarjetitas que entrabas, ponías y te ponía la hora de llegada y te ponía la hora de salir. Entonces, a veces, ¿por qué cambiaron eso y por qué han ido evolucionando hasta tecnológicamente, ¿no? Porque alguien te daba poniendo la tarjetita y me das poniendo la tarjetita y salías. Luego pasaron a poner el dedo, me parece que ponían antes. Y ahora lo que haces es, nosotros tenemos un sistema en donde reconoce tu rostro. Entonces tienes que poner tu rostro y ahí te registra el ingreso y obviamente la salida. Todos estos elementos por el manejo de una conducta puntual, ¿no? Y así hay gente que todavía no lo utiliza bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde yo trabajo a veces no hay seguimiento. O sea, por ejemplo, no llegas tarde a pesar de que hay este sistema de control, no te llaman la atención, por ejemplo, no te dicen nada. Entonces es como que no pasa nada si llego más tarde o salgo más temprano, porque finalmente no hay un sistema de control. Los seres humanos todavía necesitamos, a pesar de que somos adultos y que sabemos que es parte de nuestra responsabilidad trabajar en nuestra puntualidad y es parte de la normativa, no lo hacemos si no hay un sistema de control. Si no, nos hubiesen puesto, ¿no? Cada vez nos especializamos más. Lo que les decía de la conducta ética es increíble, porque tuvieron que poner un sistema de cámaras en toda la empresa porque se perdían cosas.
Entonces, ahora te controlan con cámaras todo el tiempo. Entonces, también es, si se pierde algo, por ejemplo, es, se me perdió algo, ¿quién me está viendo? Dejé en esta parte y tienes que estar viendo para ver quién cogió, qué pasó. Y esto va en beneficio, o sea, de eso, de un control ético. Que cada vez nos especializamos a través de la observación, a través de cámaras. Nosotros hasta en algún momento fue tan fuerte esto que pusieron cámaras, obviamente en la parte social, digamos, de los baños, porque se hacían cosas que uno jamás hubiese pensado. Entonces ya hay un control hasta de eso. Cada vez es eso. Entonces, esto con el objetivo de cambiar la conducta. Hay estudios sobre esto de la conducta, por ejemplo, eh, que dicen que una de las cosas que se espera es que las personas sí tengan este nivel de control, pero sobre todo que tengan un reforzamiento de control, ¿no? Es decir, si yo lo que espero es que sea compensada mi control. Entonces todo el tiempo estamos siendo como queremos, seguimos siendo como a veces básicos, ¿no? De recibir como el perrito, o sea, te portaste bien, te doy un caramelito. Entonces, a veces es, que yo no llego nunca tarde y nadie me reconoce, nadie me felicita. Pues no es tu responsabilidad, pero los seres humanos necesitamos esa motivación, ese reconocimiento constante de las cosas que voy haciendo. Entonces, por eso es que a nivel de, todas las empresas hacen reconocimientos de los mejores trabajadores, de los más puntuales, de los que han conseguido, y hay también esa retroalimentación inmediata a través inclusive de ganar bonos, si es que vendiste, o este sistema que se tiene de mejora en tu salario, si es que vendes más. Todas estas son compensaciones que lo que hacen es mejorar la productividad y también controlar que hay una conducta ética. Pero son estrategias que se van implementando dependiendo de las empresas. No sé si en algún momento, no sé si usted, creo que todavía hay en los bancos y en los call centers también, cuando termina la atención que nos dan, siempre nos dan a calificar. Nos dicen que nos piden que califiquemos del 1 al 5. ¿Qué es lo que se espera? Que mejore la conducta del colaborador, ¿no? O sea, que cada vez sea una respuesta inmediata a la necesidad de los clientes, que sea bien tratado, y ya tienen esa calificación desde el cliente. Entonces, te toca portarte bien, te toca ser un buen, manejar bien la comunicación, porque lo contrario hay un sistema de control. Pero estos sistemas de controles, nuevamente, creo que es lo que nos ponen para mejorar la conducta, ¿no? Sino, y se ponen porque en algún momento no funcionamos así como que normalmente para ser los que tenemos una conducta de acuerdo a la necesidad de atención. Entonces, todas estas cosas se estudian, como les decía, en el comportamiento organizacional, esta individualidad. ¿Qué hago para mejorar la atención al cliente, por ejemplo? Está relacionado con comportamiento organizacional y está relacionado con hacer programas que mejoren la conducta. Conductas a nivel grupal, que les decía, ¿cómo hago para que mejoren las relaciones interpersonales? Ahora, ¿cómo hago para que las personas se sientan bien y que desarrollen su carrera? ¿Cómo les acompaño emocionalmente? Inclusive? Les doy un ejemplo. Después de la pandemia, cuando regresamos, nosotros organizamos todo un sistema de manejo de acogida a los nuevos colaboradores y de acompañamiento emocional, porque dentro de este tiempo hubo muchísimas pérdidas tanto de luto como de muerte de algún familiar,
o también lutos que fueron dados por divorcios, por relaciones violentas dentro de la casa, por situaciones de pérdidas, a veces de materiales, ¿no? Hubieron muchas cosas. Entonces, hicimos un programa de acompañamiento emocional cuando regresamos, porque también hay otras personas que, dependiendo de las características, ¿no? Por ejemplo, hay personas que comenzaron a tener problemas a nivel de ansiedad, depresión, eh, adicciones, a pesar de que no había esa salida social, comenzaron a tomar, a tener, a funcionar su adicción dentro de casa. Entonces había muchas relaciones rotas también dentro de eso. Entonces hicimos un programa de acompañamiento y hicimos ahí todo un sistema de manejo de comunidades que decíamos como comunidades libres, en donde había un grupo de personas que se ayudaban entre ellos para llamar, ¿cómo estás?, escucharse. Y fue súper bueno, ¿no? Y duro también, porque nosotros teníamos que sostener a mucha gente en situaciones muy complicadas, ¿no? Hubieron bastantes divorcios de compañeros que se divorciaron por todo eso. Entonces, ahí estamos. Nosotros, el talento humano está encargado de esa posibilidad de apoyo personal, social eh, y organizacional, obviamente. Por eso es tan interesante la materia y es un desafío. No todo van a recibir aquí, porque obviamente es un espacio muy corto, pero la idea es eso, que ustedes tengan esa necesidad de actualizarse para buscar mejores herramientas, porque solamente ustedes saben que los contenidos de las materias y de las carreras tienen que ser un proceso más bien de curiosidad y de aprendizaje constante. Si nosotros no aprendemos constantemente cuáles herramientas son las que ahora están utilizando para hacer esto, para el acompañamiento, para trabajar en los colaboradores, para que se motiven de manera diferente, nos quedamos porque cada vez hay mejores herramientas, ¿no? Que son productos de la investigación. Esta materia es básicamente como bueno, yo diría que todas las materias son producto de la investigación y la investigación ahora es constante. ¿Cómo, cómo nos relacionamos de manera distinta ahora que hace 5 años, que hace 3 años o más? Entonces, ¿cómo nosotros nos volvemos investigadores para entender la conducta y desde esa conducta poder, les decía, fidelizar en las empresas, elegir a los mejores colaboradores y desde esa elección poderles ayudar a que estén satisfechos, ¿no? A que estén bien dentro de las empresas. Y esa es esta parte específica del comportamiento. ¿Sí? Algo más, chicos. ¿Están claros en eso? ¿Saben clarísimo que esa es la función del talento humano? Por eso es que es tan interesante lo que ustedes hacen y plantearlo constantemente en esa innovación. ¿Mm? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les interesa? Una consulta, ¿cómo funciona esto de los despidos? Tanto la edad, que hablamos de experiencia, y la nueva generación, que son los jóvenes. ¿Cómo se maneja eso en una empresa? No entiendo de los despidos, dices, ¿cómo? Gestión de talento humano se enfoca en sí a las destrezas de una persona para mejorar la actividad en una empresa, ¿verdad? Las competencias, ¿no? Ya, las competencias. Sí, Ahora se habla de competencias, porque debo ser más competente. Dentro de las competencias, debo tener destrezas y habilidades, pero soy competente porque tengo esta destreza, porque tengo esta habilidad. Entonces, soy competente desde eso, porque tengo esto. Están unidas las destrezas y habilidades para ser más competente, ¿ya? Ya, en base a eso que tú dices. sí, correcto. En base a esas destrezas que voy a futuro a desarrollar. Pero aquí mi pregunta es las personas que tienen la experiencia ya en una empresa. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se maneja en una situación cuando sea el momento de despedir a un personal? ¿Cómo es la balanza? ¿Más en la experiencia o en las nuevas destrezas de las nuevas generaciones?
Yo diría que cómo está desarrollando su competencia para ser eficiente. Yo no creo que funcione en base a la edad. Si yo hice primero, si hice un buen perfil basado en competencias, sé que esta persona es competente para este puesto de trabajo, que puede ser independientemente de la edad. Obviamente, en la actualidad creería yo que, por ejemplo, los jóvenes son muy competentes en esta parte digital. Estamos en una era digital y tú le pones a un chico que maneje, no sé, las redes sociales o el sistema de manejo del marketing, de todas estas cosas, los jóvenes son muy buenos. Entonces, yo creía que esta es una de las características de los jóvenes, pero eso no quita que una persona también lo maneje súper bien, pero posiblemente sean más competentes ellos porque son innovadores, porque crecieron en una generación distinta. Entonces, están dentro de una generación digital, donde la manejan súper bien. Pero posiblemente para el puesto necesito tal vez una persona que tenga un súper buen conocimiento de contabilidad, de que sea súper hábil para los números y que sea súper hábil para organizar un sistema muy bueno de, 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 eh, de gestión financiera. Posiblemente la competencia que yo necesite sea otra, no necesariamente digital, porque puede tener alguien que me apoye. Entonces, creo que no está relacionado con las generaciones, sino con que haya un buen manejo de competencias y sobre todo un proceso de selección también en base a competencias, ¿no? Porque la selección por competencias está relacionada con cumplir con un perfil también de competencias, ¿de acuerdo? Entonces, yo no creo yo creo que si uno tiene que despedir algo, independientemente de la edad, e independientemente eh, no sé, yo creo que es más bien relacionado con la competencia que está desarrollando este chico y que lo está haciendo de manera eficiente. Entonces, eso es lo que se necesita dentro de eso. ¿De acuerdo? Entonces, las características están relacionadas con esto, ¿no? Y con el manejo de las competencias. Y para eso también ustedes tienen que desarrollar ese, esa, esa, es, esa eficacia en determinar cuáles son las competencias que se necesita para cada puesto de trabajo. Y desde eso formar un muy buen perfil que les ayude a trabajar en esto. Y esa es la base. Ujú. Entonces, a eso se refiere con el trabajo individual que ustedes tienen que hacer. Gianfranco, ¿qué dice? Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos. Licenciada, una pregunta. De las tareas, ¿cuál de las dos son calificadas? ¿El El, cuestionario o el el, foro? el cuestionario, ahorita les acabé de decir, ya les voy a poner ahí, el cuestionario es el que tiene que ser calificado para esta semana. El foro es de refuerzo, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Pero aquí está diciendo que para hacer con norma JAPA y subir Eso es el lo que formato en siempre les PDF. pongo. A ver, Ah, si tú vas a hacer, hazlo con normas AMPAs como te pido, pero el que debes hacer es el cuestionario. Y les dije que lleguen el cuestionario para realizar el cuestionario. Ustedes tienen ahí el libro de apoyo, ¿no? El libro base. Y ahí pueden leer y pueden responder esas preguntas. Y estas preguntas están relacionadas con lo que estamos hablando ahorita aquí, ¿no? También que les puede servir. Entonces, y si quieren consultar en otras fuentes de información, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero si por último no lo encuentran, van a encontrar en el libro básico. Siempre recuerden que tienen que enviar el PDF, ¿no? Porque eso me ayuda un poco a corregir, a leer sus respuestas de todo esto que tienen que hacer. ¿Sí? gracias. Muchas gracias.
tanto. En lo demás, en lo demás que han tenido que como los contenidos anteriores están claros, no hay preguntas. Lo que les decía, la materia no es complicada, pero sí tienen que conocer. Yo les decía en las semanas anteriores que era necesario estudiar cuál es el proceso que se concluye para hacer un programa de cambio en el clima o en la cultura. Son fundamentales en su formación. Y ahí está súper clarito en la guía, porque ahí están como en pasos, y está también lo que es el clima, y está bastante didáctico para entender. Pero vayan trabajando en eso. Rocío. Licenciada, justamente en cuanto al tema de cultura y clima, entendería que cultura es por decir que, como usted comentaba, el tema religión, ¿no? Porque eso es bastante a veces relevante en el comportamiento de cada persona de acuerdo a sus creencias. Y el porcentaje del personal, el 60% es católico, pongamos un ejemplo así. Eso sería cultural. Y el clima sería el conjunto de todas las creencias. No es relevante que sea católico o de cualquier otra religión o creencia. Algo así entendería yo. Verás, a ver, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias formas culturales de respuesta, ¿cierto? Tú tienes tu forma cultural de respuesta ante la vida, no solamente en tu trabajo, ¿sí? Y esta cultura está determinada por tu forma de actuar, tu forma de respuesta que tienes en lo que haces, ¿cierto? Y es cultural y está relacionado con tu educación, con tu formación personal y cultural también. Eso te llevas a una empresa. Tu religión, tus valores, tu educación, tu formación profesional, todo eso, esa eres tú. Y tú vas a esa empresa desde eso, ¿ya? Ahora, cuando todos estamos dentro de un espacio, se forma un tipo de cultura distinta. ¿Cómo, cómo pretendemos que eso se dé? A través de tener nuevamente valores, visión, la misión, que nos permita tener un comportamiento a través del cual podamos convivir en paz. ¿Ya? Entonces, yo te decía, si yo soy católica y la otra persona es testigo de Jehová y la otra persona es evangélica, yo respeto la, eh, la religión de la otra persona y respeto porque no quiero que ella cambie y no me voy a burlar porque ella es testigo de Jehová, pero voy a respetar sus costumbres. Entonces, no es que todos tenemos que hacer, no es que todos nos vamos a convertir en católicos, evangélicos o lo que sea, sino que cada uno desde nuestra forma individual cambiamos o nos adaptamos a esta cultura para tener una misma forma de actuar. Por ejemplo, si yo tengo, tú decías, yo te decía, hay un código ético, o tú decías, hay normas de la empresa. Si yo sigo una norma de la empresa o si sigo un valor de la empresa, entonces estoy formando una cultura, que es una forma de respuesta que nos une como grupo. Entonces, digamos, no sé, hasta en la familia somos así. Por ejemplo, mi papá decía, a ver, los Rojas somos personas honestas, ¿no? Y nos repetía tantas veces que somos honestos, que es nuestra característica, porque poco a poco vas adoptando ese comportamiento, porque tú dices, eso es lo correcto, eso es lo que uno tiene que ser, ¿no? Un papá que te dice desde pequeño, no mientas, porque un Rojas, digamos, no miente. Entonces,
esos valores, esas formas de pensar, nos determinan una conducta que nos hace diferentes o nos hace tener un comportamiento cultural distinto. Entonces, eso es lo que pretenden las empresas a través de decirte, aquí lo más importante, digamos, en un centro, en una organización donde se da atención médica. Entonces, aquí, por ejemplo, somos personas que tienen un trato respetuoso al paciente o es un espacio donde tenemos, no sé, que todo tiene que estar súper limpio, ahorita no se pierde una palabra. Entonces, todos sabemos que aquí debemos hacer eso. Aunque capaz que en mi casa no soy tan limpia, pero aquí tengo que hacerlo, porque es parte de lo que queremos dar como una percepción que tengan los colaboradores, el cliente externo. Cuando yo te veo a ti y cuando le veo a la Erika y cuando le veo a la María, a cada uno de ustedes, yo trato de imaginar o yo me imagino quiénes son, ¿ya? Porque está determinado inclusive desde la forma de vestir, la forma de mirar, ¿ya? Eso es una percepción que yo voy teniendo. Una empresa, por ejemplo, ¿qué es lo que cuida de los colaboradores? Te dice, no sé, a nosotros nos dieron hasta un curso de cómo maquillarse, de cómo vestirse, de qué zapatos utilizar, de qué cosas debo utilizar para estar acorde a la necesidad de la empresa y a la percepción que pueden tener. Eso es cultura, desde esa forma de que nos miren. Es mi cultura, es lo que yo estoy mandando como imagen a las personas que están, a las que servimos, digamos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, o sea, no es que todos vamos a ser católicos, sino que todos vamos a respetar. El respeto es la forma de cultura, ¿no es cierto? Yo, dentro de este espacio, culturalmente estamos implementando de que debemos ser respetuosos con el otro. Por lo tanto, si yo soy católica, no voy y quiero hacerte rezar el Padre Nuestro, o sea, no te voy a obligar que reces el Padre Nuestro, pero si la persona que es testigo de Jehová y yo estoy rezando el Padre Nuestro, ella va a respetar, me va a decir, ¿cómo rezas ese tipo de cosas que repites sin tener sentido? ¿Me entiendes? Porque yo respeto es tu individualidad y desde eso hacemos que la gente tenga esta forma respetuosa de trato entre nosotros. Exacto, el clima sería seguir las normas, o sea, conseguir que los colaboradores desarrollen una conducta basada en los valores de la empresa, porque cada una de las empresas tiene valores. Entonces, el valor de la empresa es que seamos respetuosos, que tengan una atención al cliente inmediata. Cada uno de esos valores determinan lo que es esa cultura. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos tener esa forma de conducta. ¿De acuerdo? Por eso es que se ponen en todas las empresas la misión, la visión, los valores y los objetivos estratégicos de la empresa. Son todas las cosas que debemos saber para dirigir mi conducta. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Déjenme un ratito que me están mandando un mensaje de la... Entonces, eso, chicos, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que les permite en esta semana poder trabajar?
Recuerden que la próxima semana les voy a tomar una pequeña pruebita de todo esto que hemos estado viendo. Les decía que les voy a pedir que como que traigan preguntas para aquí poder solucionar y bien. ¿No más que no esté muy claro? Aquí les había puesto que el comportamiento organizacional se trata de herramientas humanas para beneficio de las personas y se aplican de un modo general a la conducta de las personas, en toda la organización. Eh, Aquí les había puesto también que los fundamentos de la cultura están relacionados con la parte de aprendizaje, con las características de personalidad de los colaboradores. En la presentación también está relacionado con lo que les decía, ¿no? La, eh, esto de la cultura también está relacionado con el respeto al estado, a las características individuales que les decía de diferenciación de las personas, por ejemplo, el género, la edad también que determina cómo es el trato desde su edad, el estado civil, la antigüedad, la raza, y ahora también, por ejemplo, está el estado civil, ¿no? Que ya no es solamente un estado civil, sino también las diferencias de género, ¿no? Hombre y mujer, y también esta posibilidad de incluir a personas que tengan otra elección sexual. ¿Cómo nosotros tenemos el respeto hacia ellos? ¿Cómo trabajamos también para que dentro de la empresa sean respetados desde esta identidad también? Que ahora es, yo diría que ahora es mucho más abierta, pero que hay que seguir trabajando. Hay mucho acoso también a personas que a veces por sus diferencias no son tratadas de manera adecuada, son maltratadas, ¿no? Por diferencias culturales, por diferencias de identidad que les decía. Mm, Eso. Y eso es lo que hay que trabajar muchísimo. Somos a veces muy intolerantes. Ahora nosotros después de la pandemia hemos llegado a, a tener a veces conductas de mucha falta de tolerancia con las demás personas, ¿no? Yo creo que nos acostumbramos a estar solitos en la casa y a no tolerar nada más. Nosotros estamos trabajando mucho en la empatía y en la tolerancia con los demás y a la resiliencia. Eh, Estamos en un momento en donde hay que hacer un acompañamiento emocional que necesita, pues, a nivel de todas las empresas. Más chicos, preguntas, nada más. Buenas noches, Lisa. Tengo una pregunta. ¿Por qué se da por lo general esto más en las empresas, lo que justo el tema que está diciendo ahora, sobre la tolerancia? Bueno, en el nivel de que yo trabajo siempre, como le digo, tratan de, como que la gente se vuelve sumisa, algunos el miedo, no, por ejemplo, prefieren no opinar, ¿sí? Entonces, cuando a veces se les pregunta algo, em, digamos, viene aquí, por ejemplo, el jefe, el más alto, ¿no? Y dice, están bien, prefieren no hablar, por más de que se les preguntan o no hablan, pero si usted se reúne con la gente donde ya no están, como se dice, los jefes, hablan, conversan, cuentan todo lo que si tienen, no tienen, si les dejan. eh, entonces yo por lo general con los que hablo con las personas así, digamos así, lo que es de limpieza, les pregunto, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no se expresan? Entonces muchos me dan la respuesta en lo que dicen, eh, es más miedo, el temor de perder el trabajo, el mejor no decir nada, aceptar lo que te dicen. Le digo,
pero no sé, o sea, no comparto la idea, pero sí les escucho. Sí, y como les decía, yo creo que hemos pasado situaciones tan complicadas y hay situaciones económicas muy difíciles. Mucha gente perdió su trabajo. Y tener una experiencia de no tener trabajo, a veces en casa, papá y mamá o esposos o las personas que tienen a cargo otra responsabilidad de mantener familia, es súper difícil. Entonces ese miedo sí es muy fuerte porque tiene responsabilidad, como tú dices, de otras personas. Y creo que sí nos quedó ese miedo después de este tiempo de pandemia, donde muchísima gente se quedó sin empleo. Y no tener trabajo implica otro tipo de problemas que ya están a nivel personal, ¿no? O sea, comienzan, si han oído que dicen que donde no existe el dinero, sale situaciones de conflicto muy, muy grandes, ¿no? Yo he tenido familias que se han divorciado porque el esposo no ha podido conseguir trabajo en la pandemia y después de la pandemia. Entonces, donde haya conflictos muy fuertes y se rompen las relaciones, ¿no? Entonces, todo el mundo, yo creo que sí se quedó con ese miedo de mejor estoy casadito, porque aquí trabajo, aunque me maltrate, posiblemente no puede pensar, o aunque no me sienta tan bien, necesito trabajar. Y ya vamos luego a ver el tema de las motivaciones, ¿no? Y una de las motivaciones más importantes de los seres humanos es satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Que es comida, vivienda, y bienestar, educación. Entonces, lo mínimo que yo debo satisfacer es eso. Y para todo eso necesitas dinero. Se supone que con un sueldo básico, entre comillas, puedes solventar eso, lo cual es bastante difícil, pero si no tienes ni ese sueldo básico, y mejor me quedo calladito para que no me digan nada, es una de las cosas que sí. Y lo que tú dices, sí, es una cuestión de miedo, ¿no? Pero miedo a eso, a que si tú no, eh, esa concepción de que pensamos de que si yo digo algo, se me va a ver mal, y voy a salir. Pero yo creo que es una forma cultural también de ser. Creo que cuando tú haces bien tu trabajo, que cuando funcionas, eres eficiente en tu trabajo, tú puedes hablar todo lo que quieras, porque de atrás tienes tu respaldo en cuanto a la productividad. Los empleados, los dueños de las empresas o las personas que lideran una empresa, si tienen un buen empleado, acepta sugerencias, acepta inclusive que le pidan un alza de trabajo, porque lo que tú quieres es colaboradores que hagan bien su trabajo. Cuando tú no haces bien tu trabajo, cuando tú sabes que no estás siendo eficiente, ahí sí dices, mejor me caso, porque si digo algo me van a votar, porque ya me aguantan. Si yo digo algo, no vale. Entonces, yo creo que hay que empoderarles en el sentido de responsabilidad y darles esa posibilidad de entender que yo merezco respeto, porque soy un buen trabajador y porque yo soy eficiente, y hacerles perder el miedo. Yo siempre les digo, nunca tengan el miedo de perder el trabajo, porque si eres bueno, vas a encontrar trabajo donde sea, porque si te conocen que eres un buen trabajador, van a recibirte en cualquier parte. E inclusive hay gente ahora que es como cazadora de talentos, ¿no? Saben que la empresa tal, el contador es buenísimo, no importa cómo se llame, le busco, y si es que puedo conseguir el teléfono, le llamo. Nosotros hacemos eso. Casi no publicamos las necesidades de empleo que tenemos donde yo trabajo. Lo que se hace es por referencias personales. ¿Sí? Necesitamos, nos ponen, necesito tal persona. Por favor, si conocen a alguien, refiéranos, y si es que ustedes saben de alguien que no conozca, aunque sepan que es bueno, avísenos, porque nosotros llamamos. Nosotros llamamos a los colaboradores de otras empresas que sabemos que son buenos, y a través de las recomendaciones. Entonces, la mejor carta de presentación para que uno pueda hablar y para que uno no tenga miedo es ser eficiente. Entonces, no tienes miedo, porque dicen, ella reclama, pero qué buena trabajadora.
Además de que eres buena trabajadora, eres súper colaboradora en lo que te piden. Si te dicen eso, claro, yo hago, entras en ser proactivo y en siempre estar con una buena actitud, cambia la vida. O sea, chicos, el que tiene esas características en la vida nunca se va a quedar sin trabajo, la verdad. Porque te conocen, porque desde el primer día vas y estás ahí como, ¿qué hago? ¿En qué ayudo? ¿Qué más tengo que hacerme? Yo mismo me conozco, yo mismo me autoeduco para ser mejor. Nunca, chicos, nunca pierdan siempre tengan la certeza de que a donde ustedes van a ser reconocidos en su trabajo, ¿no? Entonces, hay que hablar de eso, pero decirles que tienen que ser eficientes del trabajo y que nunca tengan miedo de hablar de sus necesidades y de pedir inclusive un aumento de sueldo, porque pues eso es bueno. Está aquí mi trabajo, que es la carta de presentación para los demás. Muchas gracias. Y sí, como dice, analizándole desde ese punto, sí, tiene mucha razón porque yo me voy, por ejemplo, hay dos personitas que son ya de la edad de unos 55 años, entonces ellos tienen una mentalidad, ¿cómo le puedo decir? O sea, una mentalidad a la de, o sea, tienen sus creencias, su modo de pensar muy diferente al de nosotros. Entonces, cuando viene, por ejemplo, alguien nuevo a quererte ordenar o a quererte, por ejemplo, decir o sugerirte, no lo toman de una buena manera. Entonces, se dan de que ellas saben mucho más por la edad, por la experiencia y todo. O sea, como yo le he dicho, yo respeto. O sea, le respeto porque cada persona tiene su punto de vista de ver. Simplemente es como le digo, escuchen, o sea, una sugerencia de una persona quizás te puede ayudar positivamente, o sea, si yo estoy haciendo mal, como digo acá, el trabajo, pues lo que me da la opinión la otra persona me va a servir y así, o sea, entonces yo de esa manera trato de irles ayudando, o sea, en la parte de las compañeras que tenemos así, para que ellos vayan motivándose de otra manera y así que no haya las rivalidades, ¿no? Que ella sabe más, la otra no sabe, así. Lo que recién comentábamos, la parte generacional que tú dices, ¿no? De 55 y más años, eh, eh, pensamos, por lo general son gente que sí, que le gusta hacer las cosas a su estilo y piensa que ahí es lo perfecto. Nos cuesta mucho innovar, nos cuesta mucho abrir a las nuevas formas de trabajo, porque consideramos que lo que hemos hecho toda la vida está súper bien. Entonces es como que no funciona. Y además es miedo, miedo nuevamente a enfrentar un nuevo aprendizaje. A veces no todos tienen la capacidad de adaptarse a los nuevos aprendizajes, ¿no? Y a los nuevos retos. A diferencia de los jóvenes que van y dicen, bueno, quiero retos. Más bien, si no les ponen retos, se aburren y dicen, esto no es para mí, porque todo está como monótono. Porque son una generación que desarrolló estas capacidades de innovación y de cambio constante, ¿no? A través del manejo digital que les decía. Entonces ellos están con la información al día, porque manejan la información de manera adecuada, entonces están en movimiento, son jóvenes que están en aprendizaje constante. De hecho, los de la generación Y son los mejor formados desde hace muchos años, ¿no? Si tú ves a los chicos de la generación Y, ahora tenemos chicos que han salido a estudiar en otros países, que tienen maestrías, que están buscando un doctorado, que hacen otra maestría, que hacen otro diplomado, que están siempre en esa innovación y desde esa innovación buscan siempre el éxito, ¿no? Como que innovar. Eh, para los colaboradores que ya somos un poco más adultos, dice, bueno, yo ya no quiero estudiar, ya estoy como que de salida, no quiero, ya no quiero, esto es lo más, lo que siempre me ha resultado bien y ya no quiero entrar en otro cambio porque me cuesta, porque nos cuesta también. Pero
hay que saber cómo llegar también, ¿no? Y sobre todo hay que ayudarles, como tú dices, ¿no? Cuando yo entro a ser parte de su vida siendo una ayuda, abren mejor, más que cuestionarles, siendo una ayuda. Creo que ahí funciona mejor con las personas de las diferentes edades que tenemos dentro de una empresa. Gracias, Vero, por tu pregunta. Entonces les decía que también todo esto está relacionado con lo que nosotros tenemos que hacer como talento humano, ¿no? Estas formas de ir creando nuevos modelos de organización, de ir innovando en base a la investigación, es un reto también, ¿no? No siempre el manejar el personal de la misma manera que lo hemos hecho por años funciona, sino que todos estos constituyen un reto también individual, un reto profesional. Por eso les decía, les voy a compartir esta parte que también es importante, ¿no? ¿A qué se refieren las variables? Ahí dentro del trabajo tenemos las variables en el comportamiento organizacional. Entonces tenemos variables dependientes, tenemos independientes y tenemos variables resultantes. Son las variables dependientes, es decir, dependo de eso para que haya un comportamiento esperado. Las variables dependientes dependen del desempeño de las personas, hay un comportamiento o una consecuencia a nivel organizacional, del compromiso que tengan los colaboradores, de la fidelidad que tengan los colaboradores, depende de eso cómo funciona la empresa. Depende, la variable dependiente también está relacionada con la satisfacción en el trabajo. Con la ciudadanía organizacional, es decir, cómo es mi comportamiento dentro de la empresa. Luego tenemos las variables independientes. Las variables independientes, las variables independientes están relacionadas con esta parte de la relación que tienen con los objetivos de la organización, el valor económico agregado, la renovación de la organización, el crecimiento de la organización. Pero hay variables también intermediarias, ¿no? Que están relacionadas con la productividad, con la adaptabilidad que tengan los colaboradores, con la flexibilidad, con la calidad de la empresa, con la innovación, con la satisfacción del cliente. Todas estas variables van a determinar una respuesta tanto de la empresa como de los colaboradores. Entonces, a eso también se refiere, ¿no? ¿Cómo estructuramos también estas variables para ver en qué medida nosotros también intervenimos? ¿Cómo hacer un programa que les decía para fidelizar? ¿Cómo hacer un programa para que haya mayor satisfacción de los colaboradores? Todo implica un trabajo específico en su área de formación. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de la materia? Permite el desarrollo de un método para analizar sistemáticamente la empresa o el comportamiento de las personas y de los individuos, de los grupos. Ofrece un vocabulario de términos y conceptos para compartir, discutir y analizar con claridad la experiencia de los trabajos de los trabajadores. Esto también nos ayuda a proporcionar un conjunto de técnicas para analizar los problemas y oportunidades que se presentan en las empresas, ¿no? Son las oportunidades que tenemos de crecimiento a través de un análisis del comportamiento de las personas y del comportamiento organizacional, ¿no? También del diseño organizacional. ¿De acuerdo todos? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Si no, si no tienen preguntas, podrían ir ya retirándose si no necesitan más. María. ¿Algo más? No, profe, de mi parte todo entendido. Muchas gracias.
Ya, chicos, cuídense. Muchas gracias, licenciado. Una excelente noche a todos, Por compañeros. favor, hagan sus tareitas, les voy a revisar. Participen en el foro, si no se ha calificado, chicos. Participen, hagan eso, trabajen en eso. Gracias, profe. Una buena noche. Un abrazo. Gracias, Lisa. Buenas noches para todos. Muchas gracias, profe. Una linda noche con todos. Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Profe, una pregunta. Ese cuestionario que nosotros tenemos que realizar es con las normas APA, ¿verdad? Ah, sí. Eso quiere Una decir, consulta. a ver, ¿Mandé? sí, Sí, dime. sí. Quería saber si es que nosotros tenemos que, por ejemplo, poner como en las normas de APA, usted tiene que poner prácticamente una hoja donde va el título, profesor, fecha. O sea, eso de ley tiene que ir, ¿verdad? Sí, sí, Ah, ya. O sea, termino eso y ahí enseguida el cuestionario. sí, el cuestionario también, como te decía, puedes basarte en el libro base, pero también puedes consultar. Recuerda que la consulta también implica no solamente una copia, sino un análisis también de lo que vas leyendo o de lo que vas contestando ahí en las preguntas que les planteé. Ok, perfecto. Y los enlaces de donde yo consultaría sí le pondría ahí, ¿verdad? Sí, ajá, sí, sí. Sí, porque yo no estoy muy familiarizado con ese formato de la norma DAPA. Lo importante sí, es que tú, en base a las preguntas que les puse, es consulta. La idea es que vayas, que leas, que contestes las preguntas, no haciendo una copia, digamos, sino con tus propias palabras. Y si pones algo que copiaste, digamos, lo cites y lo analices, ¿ya? Entonces, eso es más el objetivo. ¿Ya? Un formato, lo que tú dices sí es parte, pero lo más importante es eso, que vayas, que leas, que saques tu propia, tu propio, lo que entendiste y eso te va a ayudar a que aprendas, ¿no? Si el objetivo de las actividades que les ponemos ahí es que ustedes vayan y revisen contenidos y que aprendan. Claro, es que justamente también de lo que antes estaban hablando, por ejemplo, aquí donde yo laboro, o sea, nosotros tenemos nuestro jefe, ¿Ya? pero, por ejemplo, es, no están atrás de nosotros diciéndonos qué tienen que hacer, sino uno mismo tiene que ver, analizar todas las actividades a realizar para cumplir una meta o un objetivo. Entonces, yo cuando empecé a trabajar acá,
sí se me hizo un poquito complicado porque uno está acostumbrado pues a que le digan qué tiene que hacer. Y son formas diferentes de liderar, ¿no? Y lo que tú me dices, está planteado un poco en un sistema en donde se plantea que ellos en el fondo piensan que sus colaboradores lo pueden hacer. O sea, hay una confianza en que tú tienes que responder. Ahora, también se plantea desde que tú tienes que cumplir objetivos, ¿no? Y si no cumples los objetivos, se dicen gracias nomás. O sea, ahí dices, bueno, no me importa en qué momento lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, pero tienes que cumplir un- Una meta propuesta que estaba. una meta propuesta, Sí. tienes que cumplir algo que se han puesto en mediano plazo, en corto plazo. Entonces, ahora muchas empresas funcionan así, ¿no? O sea, si te quedas a trabajar en la casa. ¿Por qué? Porque también se plantean ya, por ejemplo, inclusive un horario flexible. Bueno, a mí lo que me interesa es que cumples. Les decía la semana pasada, les decía una prima que trabaja en el Canal 8 y ella, los jefes le dijeron que posiblemente en el 2024 regresen a trabajar en la empresa, que, porque lo que consideraban es que trabajan también a distancia o virtual, que no necesitan ir a la empresa. Entonces, ¿cómo manejas ahora una flexibilidad en el trabajo? No necesariamente tiene que estar de forma presencial, sino que cumplas los objetivos o los criterios que deben cumplirse que se han planteado en la empresa. Si tú trabajas muy bien, ¿para qué? Entonces ella decía, claro, lo que pasa es que a veces no tenemos horario, te llaman a cualquier hora, tienes que estar dispuesto a trabajar eso, pero también se ha constituido en una forma de explotación también, porque dices, como estás en la casa, te puedes llamar a cualquier hora y tienes que responder y te pongo más trabajo y como que no hay ese espacio de donde tú dices, bueno, entro a las 8 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde y me olvido. En muchos casos se perdió eso en este tipo de trabajo a distancia. Entonces, cada vez las empresas se van flexibilizando en cuanto a horarios, en cuanto a formas de trabajo o lugares de trabajo, pero sí en la respuesta, porque necesitan indicadores de logro, es lo que estaba buscando con palabras. Los indicadores de logro te permiten decir, bueno, ¿lo lograste o no? Si no lo lograste, estás fuera también, porque son a veces drásticos también en eso. Pero más o menos un poco lo que, más o menos un poco es lo que nosotros pasamos aquí. Nosotros vivimos aquí, es un campamento. Ah, Entonces, nosotros vivimos aquí de lunes a viernes. ya. Entonces, normalmente el horario laboral es de 8 a 5, pero hay a veces, por ejemplo, para uno optimizar mejor el tiempo, por ejemplo, yo ocupo las noches para realizar algún informe o algo que yo pueda adelantar. Con eso no se me acumula. Entonces, ahí va un poco lo que dijo usted de explotación, pero no porque ellos lo pidan, sino porque nosotros lo hacemos. Entonces, imagínense, nosotros salimos aquí a las 5. Ya creo que dependería de mí si es que me quedo arriba acostado o bajo acá a la oficina a hacer algo. Pero imagínense, ¿quién duerme temprano hoy en día? Casi no. No tienes mucha diversión, No. no te queda Entonces, más. entonces uno, por ejemplo, baja por lo menos estar un rato aquí en la oficina, a ver si hace falta, porque eso también es otra cosa, ¿no? Porque uno estando aquí, ya se le empiezan a venir a la cabeza cosas que faltan. Claro, claro. Entonces, uno arriba subido, metido en el celular, no, No, uno se concentra en eso y se pierde. claro, totalmente, totalmente. Sí, cada vez lo que buscan es que seas más productivo. Eh, pero sí hay que darse ese espacio de descanso también, porque después vas a comenzar a enfermar. De hecho, lo que les decía recién, ahora hay un problema de salud mental muy, muy, muy complicado a nivel de los seres humanos, independientemente de las empresas, porque ha habido una situación muy difícil de pasarlo y sigue habiendo. Entonces, hay desequilibrios emocionales y mentales muy fuertes. Entonces, yo sí creo que uno tiene que darse ese espacio.
a pesar de que tú estás en un campamento, no sé, va a hacer ejercicio, salir a caminar, salir a nadar si es que puedes por ahí, leer un libro, no sé, cambiar Claro, ¿no? de actividad, porque de lo contrario te quedas ahí sin tener esos espacios de crecimiento, de para ti, música, tocar guitarra, aprender arte, no sé, todo lo que puedas hacer y que también te permite tener tu propia vida, ¿no? Entonces, sí es necesario que nosotros vayamos cada vez más entendiendo que la combinación de equilibrio está relacionada no solamente con el trabajo, sino con qué más hago de mi vida. Yo tengo un primo que dice que desde que entraste al preescolar te fregaste la vida, porque ya no tienes libertad. Porque vas al preescolar desde las 7 de la mañana, no, desde las 8 sales ya a comer, después te ponen a hacer ya deberes desde ahí, ya no duermes. Ya desde pequeñito uno ya lo acostumbran a uno a estar ahí esclavizado. Ya te fregaste, Claro, ya. dice de otra manera, ¿no? Pero dice, ya te fregaste desde ahí, ya no tienes vida. Y es esa concepción que tenemos, ¿no? Que este de cumplir horarios, de ser productivo, es como que no tener vida. Entonces, cuando tú te das cuenta, ya estás jubilada y dices, dejaste tantas cosas de hacer, no sé, como te digo, ¿no? Te guitarra, la música, no sé, hacer arte, hacer gimnasia, hacer un montón de cosas, porque dices, bueno, cuando ya vas dando tiempo y dices después, bueno, cuando me jubile voy a comenzar a viajar. Sucede que cuando estás jubilado ya no te da el cuerpo para hacer eso, ya estás enfermo. Eso sí, sí es verdad. Que claro, Combinar todo eso. Y es aquí, como talento humano tenemos que aprender, ¿no? O sea, hacer cambiar la forma de mirar el mundo y de mirarse a sí mismo a los colaboradores, para que puedan tener una vida de equilibrio, para que vayan al trabajo más felices. O sea, yo sí creo que ese salario emocional es lo que necesitamos todos, ese espacio de, o sea, nosotros nos dan al año un día personal o varios días, un día personal. Tú puedes decir, bueno, hoy voy a tomar mi día personal y te vas, y no es vacación, sino es mi día personal. Quiero irme, no sé, a cualquier parte, a hacer lo que sea, y te dan ese espacio. Es como considerar que tú necesitas algo donde puedes hasta tomar la decisión de ir a hacer nada. Entonces, ese tipo de cosas incentivan mucho a la gente, pero tener ese espacio de equilibrio ayuda muchísimo. claro, aquí, por ejemplo, un punto negativo, bueno, digámoslo así, donde yo estoy, por ejemplo, es en el ámbito de mi vida personal. Porque, a ver, de lunes a viernes paso metido aquí. O sea, y aquí no llega cualquier persona, sino que solo pasamos nosotros, a excepción de que hayan reuniones. Entonces, un poco lo que es socialmente es muy, muy bajo. Entonces, los fines de semana, eso sí, yo cuando salgo de aquí trato de aprovechar el máximo, de pasar con la gente que quiero. Claro, Porque quiera o no, como usted dijo antes, son muchos factores los que nos ayudan igualmente a seguir. Uno es el incentivo económico, otro es superarse, otro es aprender. En este caso, eh, el estudiar que también, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo no estuviera trabajando? No pudiera estudiar porque no tengo económicamente cómo solventar los gastos. claro. Entonces son incentivos que uno los toma y justamente ahí también va lo del comportamiento que hablaban antes, pues si yo fuera alguien que prácticamente no le interesara, pero ya está en el comportamiento de cada uno. Por ejemplo, la iniciativa. O sea, es que son muchas cosas las que infieren en lo laboral que Claro, uno y se el puede proyecto, hablar y hablar y hablar. claro, y el proyecto de vida que tú quieras tener. Y creo que el plantearse ese proyecto de vida en donde obviamente está incluida tu vida profesional y de crecimiento en tu vida también de conocimientos, de capacidad, de capacitación, es buenísimo plantearse. Porque cuando tienes como un norte, lo cumples, lo vas cumpliendo y ahí tienes esa sensación de éxito, ¿no? Entonces,
Ya no está centrado solo en que tengo que ganar, porque tengo que sobrevivir, pero sí, si tengo un proyecto de vida en donde digo, bueno, de aquí a 2 años voy a terminar esta carrera, voy a aprovechar para hacer otro, para cambiarme de trabajo, voy a aprovechar para hacer este tipo de cosas relacionadas con, no sé, hasta me voy a alimentar bien, las cosas que sientas que te va ayudando a crecer. Esas cosas son vida. Entonces, cuando tienes desequilibrio, sientes que en cualquier momento de la vida puede cambiar y que tú estás preparado para eso, ¿no? Y dar ese tiempo a lo que necesitas hacer. Pero es básico tener ese proyecto, por eso es que en los colaboradores tú tienes que ayudarles a su desarrollo profesional. Y ahora se habla también mucho de ayudarles a su desarrollo personal, ¿no? Los coaching, por ejemplo, el coaching es ese acompañamiento para tu desarrollo personal y profesional, porque se han dado cuenta en las empresas que tú tienes personas, no tienes gente que solo va a producir, sino que son gente que tiene su forma de pensar, de ser, sus emociones, su vida personal y su vida familiar. Antes se hablaba de que tú vas a trabajar y que dejas a un lado tu vida personal y familiar. Y es mentira, o sea, si tú no estás bien, no logras no logras producir. Entonces, si yo te doy una atención de manera integral, donde hay, por eso es que ahora en los departamentos de talento humano debe haber un psicólogo clínico, una trabajadora social, personas que están interesadas en acompañarte, en que tú estés bien, independientemente de que aparentemente no sea tu problema. O sea, Claro. nosotros teníamos, después de la pandemia, tuvimos muchísima gente con depresión. Entonces, por ejemplo, nosotros, la empresa donde yo trabajo decidió darles a mucha gente que darles una hora de tiempo para que visiten una psicóloga o un psiquiatra, porque mucha gente estaba con medicación y que también se den ese espacio para ir, porque si no atiendes esa parte emocional, es difícil que puedas tú adaptarte también a la productividad de una empresa en donde te exigen también. Entonces, ese equilibrio emocional y mental, de salud mental, está unida a la producción también, y está unida a la capacidad de aprendizaje. Entonces, cuando tú descuidas eso, no puedes producir. Por lo tanto, tengo que dar atención a eso también. Entonces, ustedes que están encerrados en un lugar donde no hay ese contacto social, me imagino que tendrán que promover eso también, ¿no? A través de darte este espacio, por ejemplo, para que puedas estudiar, tener un internet ilimitado, una posibilidad de contacto a través no sé, de esta forma que tenemos ahora, que es maravillosa. Ya no necesitas explicarte que nunca va a ser igual, pero que de alguna manera te ayuda. Claro, obviamente ayuda bastante. Imagínese aquí sin nada, sin señal. Te mueres. Es lo que, es lo que, es lo que pasa, por ejemplo, esta es una empresa forestal. Nosotros, o bueno, yo y mis compañeros estamos en el área social, pero por ejemplo, también tienen personal que trabaja en bosque nativo, o sea, en el bosque, en la cosecha de los árboles. Entonces, imagínense la tensión que deben pasar las personas que pasan metidas allá, trabajan creo que 25 días, descansan 5, algo así, no recuerdo muy bien. Entonces, imagínense, fuera de todo. O sea, uno entra al bosque y allá no, ni una rayita de señal, ni nada. Y el estrés ¿Dónde igual, está ubicado tu trabajo? en Golondrinas. No, no le ubica. No. Es, a ver, Puerto Quito. Ya. Ya, de Puerto Quito hay una, oye, ¿qué es la sexta? Ahí creo que es, no, que cantó, no nos cantó, parroquia. Recinto, hay un recinto que se llama La Sexta. O sea, de Puerto Quito, recinto La Sexta, ahí queda ubicada la empresa.
Entonces, la empresa prácticamente se dedica a todo lo que son tableros contrachapados, lo que nosotros llamamos las tablas triples. Claro, qué chévere. Entonces, la empresa tiene su departamento del área social, departamento de personal que realizan, por ejemplo, la cosecha, las plantaciones, cosechas, pero aparte de eso, hay otro departamento que pasa en el bosque, o sea, específicamente bosque nativo. Entonces, sí, y yo me pongo en el lugar un poco de ellos, debe ser terrible, Claro. porque trabaja de 8 a 5 y de ahí ya. Y lo mismo, no tienen comunicación. Ahora, un poco con este tema del internet satelital, que ha sido súper bueno también para las comunidades del bosque, que se ayuda bastante con eso. Claro, claro, sí, En- procurar tener ese contacto social, ¿no? De hecho, cuando hacían investigaciones de las personas que trabajaban en petróleos y que daban unas, así mismo 15 días estar en la empresa, pues en el ambiente, en ser empresa, y luego salir a las familias, eh, había todo un estudio de comportamiento de estas personas, ¿no? De cómo tenían dificultades en ese manejo emocional y por lo general decían que tenían doble familia. Una que estaba Una afuera y otra adentro, la ¿no? base, una en la base y otra en la casa Claro, es que porque mucha necesitas gente opta eso, por ¿no? eso Y el porque, afecto, y claro, antes peor porque no tenías ningún tipo de contacto, ni el teléfono había antes. Y ahora ya tienes esta, ya, pero claro, imagínense, uno como ser humano necesita ese afecto de otra claro, persona. claro, totalmente. Creo que eso es algo básico en todo. Así es. Creo que todos necesitamos de eso y cuando no hay ese afecto, creo que la naturaleza de nosotros mismos se trata de buscar Claro, ese claro. afecto puede ser si son los papás o De acuerdo. alguna pareja, ¿no? Sí, y no hay nada que el mirarse, ¿no? Nada que ver la diferencia ahora cuando tú, por ejemplo, nosotros que damos clases así en virtual y cuando ya das en presencial, no tiene nada que ver. Es una dinámica. Claro, es totalmente distinto. Por ejemplo, Hasta el mirarse, ¿no? Dices, ahora que les volví a ver a los tiempos, yo pensé que eras más alto, más chiquito, más flaquito, más gordito, y es otra cosa, es una dinámica distinta y necesitas tanto ese contacto físico del tocarse, del mirarse, que es una necesidad humana súper importante. Por eso es que yo creo que hemos retrocedido estos años en este en la necesidad de afecto. Salimos de la pandemia y es a buscar abrazarse con todo el mundo, creo. claro, sí es Un verdad, eso abrazo sí. independiente de cada uno. Así es, Steven. Nos vemos la próxima semana y qué chévere conversar contigo. Bueno, profe, muchas Un gracias. Que tenga abrazo, una cuídate. buena noche. Cuídese Cuídate. mucho. Chao.